Serendipias, la ciencia de la cadena SER. Hace unos 135 años llegaron los primeros indicios de que el universo no estaba lleno de una sustancia sin masa e infinitamente fluida, a través de la que se propagaban las ondas de luz. Aquel sueño de los griegos empezaba a agonizar, y hace ahora un siglo que lo descartamos por completo. El éter luminífero jamás había existido. Para algunos, la ciencia consiste en contar mentirijillas, y tal vez no estén del todo equivocados. Si con mentiras nos referimos a fábulas completamente desligadas de la realidad, entonces no. La ciencia no es eso y no debería serlo. Pero lo cierto es que cada teoría, cada hipótesis y cada pensamiento son solo aproximaciones más o menos cercanas a la realidad. La ciencia cambia constantemente, progresa, y tras la pandemia la sociedad lo sabe mejor que nunca. Nuestro conocimiento suele ser aproximado, rellenamos huecos y obviamos incongruencias, al menos hasta que encontramos una explicación mejor. Porque la gravedad de Newton estaba bien, funcionaba en nuestra escala, no era exactamente una mentira, pero la forma en la que la comprendió Einstein ha resultado mucho más precisa, sin ser tampoco perfecta. Creer que la ciencia nos ofrece un conocimiento exacto de la realidad es lo que conocemos como realismo ingenuo, y se llama ingenuo por algo, porque el saber avanza. Pero lo hace como esa rana que salta cada vez la mitad de la distancia que la separa de la meta, condenada tal vez a no alcanzarla, aunque sea por una diferencia infinitesimal. Así que si con mentirijillas nos referimos a eso, bienvenidas sean las mentiras de la ciencia. Y ya que hablamos de mentiras, qué mejor forma de empezar este programa que hablando de la mentira suprema de la literatura y de esa sección que nos la trae cada uno de los programas. Laura Toribio, en la Biblioteca Sublimada, ¿qué tal? Pues muy bien y con muchas ganas. A pesar de que haya dicho que la literatura es una mentirijilla. Sí, bueno, es que es mentirijilla, es creatividad, pero sí, tiene mucho de mentirijilla. De las buenas, ¿no? De las buenas, igual que la ciencia, ¿eh? Porque es verdad que estamos hablando de mentiras de la ciencia, pero tú bien has dicho que hay que entrecomillarlo. Porque tú imagínate que la ciencia solo pudiera decir aquellas cosas de las que está sumamente seguro que son ciertas. O sea, 100% cierto. Sí, no puede decir nada más. Pues si solo pudiera decir eso, ocurrirían cosas como la siguiente. Tú no puedes mentir. Cuéntame, marioneta, ¿dónde está Shrek? Ay, la verdad es que no sé dónde no está. ¿Significa que no sabes dónde está Shrek? No incurriríamos en inexactitud al suponer que yo no podría no decir que eso es o no es casi en parte incorrecto. Luego sabes dónde está. Todo lo contrario, es posible que en cierto modo no me vea en disposición de negar la idea de que bajo ningún concepto y con toda su carga de incertidumbre yo pueda ¡Basta! o no saber dónde no está Shrek con toda probabilidad. Eso siempre que no esté donde no está, incluso si no estuviera donde yo creo que no está, eso significaría que yo no supiera dónde está con seguridad. ¡Ya no aguanto más! No aguantas más y no aguantamos más ninguno. Yo casi me río, ¿eh? Claro, a ver, efectivamente sería muy insoportable un programa de divulgación que intentara hablar con este nivel de precisión meridiana. Para no decir nada. Claro, para porque no estás todo el decir. rato perdido en no decir ninguna mentira, entonces no avanzas nada. Y es que es cierto que necesitamos este tipo de mentiras, y todo esto de mentiras entrecomillado para ir avanzando en la ciencia. Claro, una pequeña confianza de que tu interpretación no sea completamente errónea, porque tienes motivos para creer en ella, aunque Claro. no una certeza absoluta. Claro, te voy a poner algunos ejemplos. Cuando empezamos a pensar cómo se comportaba el universo, teníamos el modelo geocéntrico, en el que la Tierra era el centro del universo. De acuerdo, estaba allí. Estabas allí, Estaba ¿no? Tú lo viste. Lo vi. Entonces, todo giraba alrededor de la Tierra, incluido el Sol. Ujú. Pero bueno, empezó a haber algunas voces que no estaban muy de acuerdo con ello en torno al siglo III a.C., pero tuvimos que esperar al Renacimiento para que llegara un modelo que empezó la gente a
a que le cuajara más, ¿no? Y que es el modelo heliocéntrico, que dice que es el Sol el centro del universo. Pero, ¿es este modelo correcto? Hombre, ahora diríamos que no. Claro, es que no lo es, porque el Sol no es el centro del universo, es el centro del sistema solar. Pero sí que hay una diferencia entre el modelo geocéntrico y el heliocéntrico, y es que en este último nos hemos acercado un poquito más a la verdad. Y es que la ciencia, podríamos decir, utilizando una analogía matemática, que se acerca de manera asintótica a la verdad. Es decir, cada vez estamos más cerca de ella, pero no llegamos a tocarla. Pero llega un momento en que la diferencia entre la verdad y lo que nosotros conocemos es pequeñísima, casi nula. Claro, es como esta rana que decíamos en la introducción, que siempre recorre la mitad de la distancia que le queda para llegar a la meta. La mitad de la mitad de la mitad. Y cada vez, claro, cada vez está no más cerca, pero nunca llega. Siempre le queda una mitad de algo, aunque sea sumamente pequeño. Y es que tenemos que entender que la ciencia tiene algo de provisional. La ciencia explica la realidad que ve con las evidencias que tiene, lo hace lo mejor posible en el momento temporal histórico que le corresponde. Y que además, ojo, funciona para que construyamos cosas en ese momento presente. No es un bueno, nos estamos acercando a la verdad, pero seguimos muy lejos, ¿no? Algo estaremos haciendo bien. Claro, algo estamos haciendo bien. Entonces, no sé si te acuerdas que estas secciones de literatura te he traído un fragmento de la novela de Orwell, 1984. Winston no sabía con exactitud lo que sucedía en el laberinto invisible al que conducían los tubos neumáticos, aunque sí en términos generales. En cuanto se reunían y cotejaban todas las correcciones consideradas necesarias en un ejemplar concreto del Times, volvía a imprimirse el periódico. Se destruía la copia original y se incluía la copia corregida en los archivos. Este proceso de alteración continua se aplicaba no solo a los periódicos, sino también a los libros, las revistas, los panfletos, los carteles, los folletos, las películas, las bandas sonoras, los dibujos animados, las fotografías y a cualquier tipo de literatura o documentación que pudiera tener el menor significado político o ideológico. Día a día y casi minuto a minuto se iba actualizando el pasado. Día a día y casi minuto a minuto se iba actualizando el pasado. Es precioso. Es que es una frase maravillosa. El protagonista de esta historia trabaja en el Ministerio de la Verdad y lo que se encargan es de modificar todo el rato las noticias de carácter político para que siempre lo que se ha dicho en el pasado sea cierto. Yo creo que los científicos, no en el ámbito político, trabajamos en el Ministerio de la Verdad. Son afirmaciones controvertidas. Sí, son afirmaciones controvertidas, pero te lo voy a explicar. Más allá de todas las áreas de conocimiento que hay, podemos dividirlas en tres grupos. Aquellos científicos que se encargan del presente, es decir, entienden cómo funciona el ADN, cómo funciona la fotosíntesis, y cada vez que van haciendo investigaciones y descubren algo nuevo, actualizan el presente. ¿No? Vale. Actualizan lo que sabemos. Luego hay otro grupo de investigadores que se encargan de predecir el futuro, ¿vale? Nos dicen qué tiempo va a hacer mañana, cuándo va a ocurrir un terremoto, y cada vez esas predicciones son más exactas. De hecho, la gente lo comenta por la calle y son más exactas porque sus investigaciones le llevan a actualizar sus modelos y actualizan, si es posible, de alguna manera el futuro. ¿Vale? Podría ser, por ejemplo, predecir el tiempo que va a hacer mañana o cambios climáticos a largo plazo. Eso es. Vale. Y luego está un grupo tercero, en los que me incluyo, que lo que hacemos es inferir el pasado, intentar entender qué ocurrió en un momento temporal en el que no estábamos, y con las investigaciones que vamos conociendo vamos actualizando ese pasado que decía Orwell. Minuto a minuto. No minuto a minuto, es demasiado rápido, quizás lo hacemos mucho más lento, pero sí actualizamos el pasado. Y quiero poner un ejemplo para que lo entendamos. De alguna manera, por ejemplo, cuando intentamos entender cómo se ha formado una galaxia, lo que tenemos es una fotografía de una galaxia, pero nadie nos ha dicho, vamos a imaginar que en lugar de eso tenemos una fotografía de un plato que queremos cocinar. Vale. Pero nadie nos ha dicho ni los ingredientes, ni cuánto tiempo hay que cocinarlos, solo tenemos
una imagen de lo que queremos con cocinar. colores y formas. Sí, entonces bueno, de vez en cuando hay un investigador que se puede acercar un poco, meter un poco la mano y de repente lleva sal, ¿sabes? Y yo creo que lleva pollo. Y entonces uno prueba a cocinarlo al horno, otro a la sartén y de repente vamos intentando reconstruir ese plato del que lo único que tenemos es la imagen. Pues poco a poco, con nuestras investigaciones, lo que hacemos es actualizar el pasado, intentar entender esa receta. Y tengo otro ejemplo para esto que creo que a lo mejor a la gente le gusta más y lo entiende un poquito mejor. Así que quiero que escuches una cosa. Escuchemos. Has puesto Parque Jurásico. Claro, es Jurassic Park, que se estrenó hace nada más y nada menos que 30 años. Y en esta película los dinosaurios se muestran como gigantescos reptiles. Pero si hoy volviéramos a grabar esta película, sería todo muy diferente. Porque, para empezar, los dinosaurios tendrían casi todos plumas. Y esto lo sabemos porque durante estos últimos 30 años, los paleontólogos se han dedicado a actualizar el pasado. Actualizar ese conocimiento que tenemos del pasado. Claro. Pero bueno, ya que estamos hablando de la verdad, creo que no podemos obviar las matemáticas. Porque las matemáticas van por otro lado. Ellas juegan un juego diferente al resto de las ciencias. En matemáticas hay cosas que son verdad, y cuando se sabe que son ciertas para siempre, eternamente. Hay cosas que se sabe que no son verdad, pues porque se encuentra un contraejemplo y podemos asegurar que eso no es verdad. Y luego hay cosas que se sospecha que son verdad, pero no se tiene la certeza de que lo son. Y eso los matemáticos le ponen un nombre y es conjetura, ¿no? Es como, nos parece que sí, funciona siempre, pero no tenemos la certeza. No lo hemos demostrado con seguridad. Eso es, la palabra es no lo hemos demostrado. Y fíjate si está valorada bien en las matemáticas la verdad, que existen unos problemas que se llaman los problemas del milenio, que son 7 problemas abiertos que aún no tienen esa demostración, y si hay alguien que es capaz de encontrar la solución de alguno de ellos, se le da $1 millón. Me parece un buen premio, un buen aliciente. Sí, dicen que es la manera más difícil de conseguir $1 millón. Es posible. Y es que yo creo que alcanzar la verdad, científicamente hablando, es complicado. Es un camino largo, meticuloso y en el que cometemos errores. Pero la diversión también está en esa manera en la que nos acercamos a la verdad. Pues es verdad, sí, totalmente de acuerdo. Y fíjate, voy a decirte una cosa porque no tenemos más tiempo para la sección, pero quiero rascar unos segundos para hacer tu trabajo. Porque normalmente tú traes la literatura, hoy la voy a traer yo y en forma de película que adapta un libro. Vamos a traer El Gran Gatsby para cerrar con un momento, que son las últimas líneas del libro, que a mí me recuerda muchísimo a todo lo que se ha estado contando. Laura, muchísimas gracias y hasta la semana que viene. A ti. Había llegado tan lejos y su sueño debió de parecerle tan cercano que creyó tocarlo con los dedos. Pero lo que no sabía es que ya lo había dejado atrás. Gatsby creía en la luz verde. El futuro orgiástico que año tras año se desvanece ante nosotros. Se nos escapa ahora, pero no importa. Mañana correremos más rápido. Alargaremos más los brazos. Y una buena mañana. Y así seguimos navegando. Barcos a contracorriente. Devueltos sin cesar al pasado. I don't know what age it is that I hold up inside. I don't belong in these modern times. Escape the past, dream of another. Call all the dogs that suck, we gotta run out. Kick off the dogs. Está cantando The White Buffalo, haciendo un poco de... reclamando lo importante que han sido los tiempos antiguos, la añoranza que tenemos de ellos, y no es exactamente así, pero reconozcamos que la ciencia tenía un punto místico, poético, extraño, que podemos intentar recuperar un poquito, al menos en esta sección, porque efectivamente mentirijillas, entre comillas, de la ciencia son las que se han contado durante la historia, pero ¿por qué no traerlas con ese punto estético? Y para ello, ¿quién mejor que Luis Cortés Briñol, que lo tenemos por aquí? Luis, ¿qué tal?
Bueno, encantadísimo de estar en Serendipias contigo, un placer. Teníamos ganas de traerte desde hace tiempo porque Luis resulta que es filósofo, pero especializado en historia y filosofía de la ciencia. Y, esto es lo importante en este caso, Luis es otro de esos grandes añoradores de la historia, de otros momentos que, bueno, pues no eran necesariamente mejores ni peores, pero tenían también sus cosas, ¿verdad? Y que lo digas, de hecho son momentos que a mí me gusta llamar liminales. Esta ciencia moderna se construye al final contra la tradición y contra el principio de autoridad. Así que el pasado es parte de la ciencia y de sus intríngulis. Totalmente de acuerdo. Y fíjate, vamos a jugar a algo. Durante esta sección, en la cual vamos a intentar hablar de conceptos antiguos de la ciencia que se han descartado y que podemos llamar entre comillas mentirijillas, pero que sería tal vez un poco injusto, vamos a traerlos. Y vamos a traerlos de una forma peculiar. Hemos ido a la calle y le hemos preguntado a la gente, oye, ¿qué conceptos añora de otros momentos de la ciencia? ¿Qué conceptos quiere que tratemos aquí, que expliquemos y que ahora estén totalmente desfasados? Porque no sé si tú sabías esto, pero la gente añora conceptos desfasados de la ciencia. Fantástico. Pasa en la calle. Precioso. Se habla en los bares. Esto es Vox Populi. No me lo esperaba, ¿eh? ¿No? Pues fíjate, vamos a tener el primero con nosotros. ¿Lo escuchamos? Vamos allá. Pues mira, a mí me pica la curiosidad con el tema de las miasmas, que no miarmas, que no es lo mismo. Porque yo qué sé, en las reuniones familiares, cuando estoy ahí en mi casa, venga con la teoría miasmática de la enfermedad. Y yo no tengo ni puñetera idea de lo que es y no sé si está bien usado o no. Los miasmas. Nos preguntan por los miasmas, Luis, que está la gente preocupadísima. Toma ya. ¿Qué nos dices? ¿Qué nos puedes contar? Veo que es el tema popular ahora mismo. Tras la pandemia está más popular todavía, ¿no? Claro, es que encima lo de... No sé quién dijo por allí que en Madrid huele a ajo. Me quiero acordar. Pues bueno, precisamente los miasmas tienen algo que ver con el mal olor. Era una teoría un poco de aquella manera, ¿verdad?, que estaba pues totalmente arraigada a comienzos del siglo XIX, y lo que sostenía es que las enfermedades resultaban de una especie de emanaciones de, si queremos decirlo así, de fluvios, de vapores, ¿verdad?, que contaminaban el aire y lo hacían viciado, lo hacían enfermizo. Entonces las enfermedades pues derivarían de esta especie de materia orgánica en descomposición, pues plantas podridas, agua contaminada, y a través del aire irían poquito a poco invadiéndolo todo y haciéndonos caer en malas enfermedades. Viene además remontándose a la Grecia y a la Roma clásicas, a Hipócrates incluso. O sea que en el fondo estos vapores nocivos, la teoría miasmática de la enfermedad, son los que, a juicio de estos científicos ya hoy obsoletos, causaban pues prácticamente todas las enfermedades, ¿no? Es muy curioso porque, en el fondo, si tenemos en cuenta que era una época en la que no conocíamos los microorganismos y otra serie de conceptos, tiene todo el sentido del mundo planteárselo. Decir, efectivamente, zonas poco salubres, zonas que tienen pues materia en descomposición, huelen mal y además son un foco de enfermedades. Y de alguna manera tiene que viajar esa infección de una persona a otra. ¿Por qué no a través de esos malos olores? Culpándolos pues un poco sin motivo, pero con algún sentido, ¿no? Pero absolutamente. De hecho, si estudiamos un poquito cómo se desenvolvieron los acontecimientos, a esta especie de malos vapores, de miasmas, los llamaron, pues entre otras muchas cosas, y esto es muy curioso, los llamaron aires nocturnos, asociando ya la noche con lo maligno. Y de alguna forma, tú muy bien lo has señalado, todavía a mediados del siglo XIX no estaban desarrolladas las teorías científicas que van a reemplazar a los miasmas por los microbios, ¿verdad?, por los microorganismos, por los gérmenes. Ahí tenemos a Pasteur, entre otros tantos investigadores, que van a apuntar en otra dirección. No son los vapores los que irradian las enfermedades, sino que son pequeños seres vivos, diminutos, gérmenes, que están produciendo los contagios de persona a persona. Pero es que lo curioso de todo, Crespo, y esto es lo interesante, es que al final sucede que la forma de abordar en la práctica algún tipo de medida, entendemos que de pues salud pública, para intentar erradicar las enfermedades, dio en la clave. Y dio en la clave porque precisamente lo que se hacía era pues airear, ventilar, lavar, limpiar, todo esto que hoy nos recomendaban, tú antes lo decías, en pandemia, servía igualmente para disminuir el número de contagios por microbios, ellos lo ignoraban, como si fuese ese mal aire ventilado. Por tanto, parte del éxito que tuvo esta teoría es que encajaba con la observación. Nos funcionaba para hacer algunas cosas. Pues fíjate, te voy a preguntar ahora por otro concepto, porque tenemos más audios de personas preocupadas en la calle, muchos más. ¡Qué barbaridad! ¿Y los miasmas ya los han dicho?
Pues si quitamos eso, igual el éter, que no sé. Esto me hace siempre recordar a mi abuela, que bueno, antes de fallecer siempre me decía: hijo, el éter es la hostia. Y bueno, es algo que por lo que yo le estaré eternamente agradecido. El éter, este concepto posiblemente le suene incluso a más gente. Éter además es un término que se le ha dado muchos significados durante la historia. Sí, éter ha tenido muchos sentidos, tiene un sentido más restringido en química, y el éter al que se refieren, me parece a mí, nuestros oyentes, nuestros participantes en esta pequeña encuesta popular, es el éter, se llamó éter luminífero. Luminífero quiere decir que porta la luz, ¿verdad? De ahí viene la palabra Lucifer, el diablo. Bueno, ¿qué era el éter? Pues el éter era en realidad una necesidad teórica, un concepto que se plantearon para explicar cómo se propaga la luz. Digamos que ellos, los científicos de todavía siglo XIX y hasta en finales, y todavía en el siglo XX lo del éter siguió funcionando muy bien, bueno, pues necesitaban explicar por qué la luz se transmite aparentemente en el vacío, ¿verdad? Si la luz era, como se creía, una onda, pues necesitaría un medio material a través del cual propagarse. Por ejemplo, las ondas del mar, que son las olas, se propagan a través del agua, las ondas del sonido a través del aire. Entonces la pregunta era, ¿la luz a través de qué? ¿Qué pasa con la luz? Pues ahí estaba el éter. Éter era además una palabra que remitía a la mitología griega. En su momento se llamó incluso la quinta esencia, ¿verdad? Estaban los 4 elementos, pues el aire, la tierra, el agua, el fuego, y el éter era ese tercer elemento que tendría propiedades pues cuasi mágicas. Y tan mágicas porque, permíteme Luis que te corte un momento, de eso se ha hablado incluso en el cine. Sí. El éter es una sustancia que se encuentra dispersa por todas partes. Priva al hombre de su conciencia, es decir, de su voluntad, y lo hace sin causarle dolor. Es como la quinta esencia del poder. Fíjate cómo aquí está mezclando todos los significados de éter que hemos ido comentando, ¿no? Qué bueno, desde luego que sí. Desde luego que sí. ¿Qué ocurrió con el éter? Pues que poquito a poco, y esto es lo bueno que tiene la ciencia, empezó a chocar. Esas propiedades de las que hablaba yo, cuasi mágicas, empezaban a ser inconsistentes y, bueno, difíciles de defender. Fíjate, el éter tenía que ser, por un lado, un fluido que llenara el espacio, pero que a la vez fuera millones de veces más rígido que el acero para poder así aguantar esas altas frecuencias que tenía la onda de luz. Tenía que a su vez pues ser un elemento que no tuviese masa, que no tuviese viscosidad, porque si no estaría afectando a las órbitas de los planetas. Y encima, para colmo, como nadie lo había visto nunca, tenía que ser transparente, tenía que ser completamente imperceptible. En fin, todos estos problemas, de los que ya eran conscientes los científicos, simplemente quedaron en una especie de suspensión, puesto que permitía de nuevo manejar ciertas nociones para encajar lo que se sabía. Si te das cuenta, lo que hemos tenido en común, tanto antes con los miasmas como ahora con el éter, es que intentan dar solución a un pequeño vacío. Y nos daban parte de la solución, que es lo interesante. Pues a ver si conseguimos también encontrar ese enfoque para la siguiente pregunta que nos hacen desde la calle. Joder, el vitalismo me tiene muy inquieta, de verdad, estoy preocupada. Me da un poco de vergüenza, pero la verdad es que el otro día me dormí llorando, pensando en el vitalismo. ¿Qué fue de él, tía? Madre mía. El vitalismo, Luis. Fíjate que el tema esta vez es un poquito más filosófico incluso. Sí, definitivamente sí. Al final el vitalismo se puede remontar al origen de las primeras filosofías y sabidurías orientales antiguas y de nuestra tradición, la occidental, la griega. Intenta, en el ámbito, digamos, propiamente científico, el vitalismo a lo que apelaba es a que, por resumirlo mucho, los organismos vivos lo que tienen es otra fuerza o impulso vital distinta, de ahí lo de vitalismo, a la materia que hoy llamamos inerte. Es decir, no funcionan con las mismas leyes físicas ni químicas que el resto de los componentes del mundo. Hay una fuerza vital, un élan vital llamaban los franceses, un alma, un espíritu que impulsa a esa materia y la transforma en materia viva. Era una forma de explicar cómo la vida biológica se distingue de la vida no biológica, en el sentido de que vida no biológica era lo que podía tener un movimiento, ¿no? Aristóteles hablaba del movimiento, pero había movimiento sin vida y movimiento vivo.
Entonces, claro, el vitalismo se va enfrentando poco a poco a otras corrientes, las mecanicistas, las cartesianas, que a lo largo del siglo XVII, XVIII, etcétera, van a referirse a que las leyes físicas y químicas tienen que ser las mismas para todos. Y esto era difícil de encajar. Claro, porque también iba un poquito en contra de conceptos más espirituales sobre qué es la esencia vital. Tú lo has dicho, es que justamente la explicación del insuflarse el alma en el cuerpo es la explicación de muchísimas religiones de la dimensión espiritual. Y si te das cuenta, cuando muere un organismo vivo, en el caso de los seres humanos, se habla de un desprendimiento del alma respecto del cuerpo. Por tanto, a pesar de que ya desde el siglo XIX esta hipótesis fue descartada por varios químicos que lograron sintetizar componentes orgánicos a partir de inorgánicos, dando por tanto a entender que no había una fuerza vital misteriosa, sino que era una cuestión de organización de la materia. Bueno, pues a pesar de estas evidencias, todavía hoy el vitalismo continúa permaneciendo activo en las teorías ya completamente obsoletas, hemos de decir, de algunos filósofos. De eso te iba a preguntar, porque si yo te pongo este audio... Cuando hace 30 años los políticos peroraban ante las multitudes... Evidentemente no está hablando de vitalismo, pero estamos escuchando a alguien que seguro que reconocerás. Es Ortega y Gasset. Sí. ¿Qué tiene que ver con este concepto? Un filósofo de nuestra historia. Sí, pues fíjate, Ortega, efectivamente, un gran orador, además, era espectacular, según sus coetáneos, escucharlo. Bueno, lo que intenta hacer Ortega realmente no tiene tanto que ver con el impulso vital en su sentido científico. Lo que él intenta hacer es, de alguna forma, reconciliar la razón, ¿verdad?, con los excesos, digamos, del racionalismo. O sea, lo que hace Ortega es, de alguna forma, apelar a este elemento pulsional, fíjate la conexión que hay después derivada con Freud, la conexión con lo intuitivo, con lo irracional. Entonces él intenta hablar del vitalismo, es decir, el impulso que nos lleva a vivir, a reconstruir nuestra existencia filosóficamente, pero que ha de estar guiado por la razón. Por tanto, intenta combinar esas dos aurigas que tiraban, ¿verdad?, del famoso carro de Platón, el instinto y la parte más racional. No está relacionado directamente con el vitalismo en su sentido científico, pero sí que nos habla de una especie de dualidad. Lo inorgánico sería, en este caso, la razón y lo estructurado, y lo orgánico, lo vivo, sería lo vitalista, lo vital. Totalmente. Qué bueno es juntar filosofía y ciencia en una sección. Voy a hacerte una última propuesta. He dejado para el final, en esta lista de conceptos desfasados, mi favorito. No sé si para ti será tu favorito, pero seguro que ocupa un lugar especial en tu corazón y parece ser que en el de muchos transeúntes. Pues la verdad es que yo siempre he sido muy flojito. Desde pequeñita tope con la ficción. No me perdí ni un texto clásico sobre la química neumática. Y de hecho llevo a Joseph Priestley aquí tatuar la rabadilla. Mira, ¿lo quieres ver? El flojisto, Luis, el flojisto. ¡Oh! El concepto de que el calor pesa, por decirlo así, ¿no? ¿Qué es eso? Justo, qué bonito. Pues sabes que también es mi favorita de las teorías obsoletas, decimonónicas. Qué coincidencia tan bonita. Es que, bueno, es preciosa porque es que no solamente por lo particular que es, sino porque el proceso por el cual se va descartando logra grandes hitos para la química, una especie de serendipia. Fíjate, al final el flojisto, bueno, por resumirlo, es una teoría que se va desarrollando ya desde el siglo XVII, como tú bien decías, para explicar ese proceso que llamamos combustión, ¿verdad? Entonces, como no se podía explicar qué ocurre con los cuerpos que se queman y con el peso que queda con ellos y los resultados de esta combustión, se les ocurrió, insisto, no de forma gratuita, sino haciendo sus pequeñas inferencias, que el flojisto tenía que ser una especie de sustancia, de nuevo misteriosa, sin color, sin olor, sin sabor, que no se podía medir, pero que sí que formaba parte de los cuerpos combustibles. Al quemarse, ese flojisto misterioso pasaría al aire y la sustancia, digamos, aparecería en toda su esencia. Hay un médico, además, que fue médico del rey de Prusia, Georg Stahl, que fue alquímico alemán, que es el que plantea por primera vez esa distinción entre el cuerpo que se quema y el cuerpo incandescente que no deriva en flojisto. Es un poco complicado de explicar, pero en el fondo lo que intentan hacer ver es cómo algunos metales al quemarse
ganaban peso. Esto era el asunto. Pero claro, en teoría esto parecía contradecirse con la teoría del flogisto, porque estaban perdiendo flogisto. ¿Cómo podía ser que algo gane peso si pierde materia sustancia? Aquí había una dificultad de nuevo irreconciliable, ¿no? Ese aumento de peso, ¿cómo podía casar con la liberación de algo durante la combustión? Y esto es, por lo que también me encanta esta teoría obsoleta que podríamos llamar así, es cuando entra Lavoisier, el famosísimo químico francés, y demuestra que la combustión requiere oxígeno. ¿Y qué es esta molécula, la de oxígeno, la que se gana o se pierde en dichos procesos y no el flogisto misterioso que en realidad nunca existió como tal? Es maravillosa esta conclusión, porque ese nunca existió como tal no quita que en algún momento les valiera para hacer alguna predicción, como decimos siempre. Así que, oye Luis, ha sido un placer tenerte. Nos encantaría volverte a tener en algún momento. Fantástico, yo dispuestísimo para lo que queráis. Para cualquier cosa. Pero a lo que sea. Para una colaboración, por ejemplo. Yo vengo al... Bueno. No me tientes. Lo estoy proponiendo de verdad aquí. No me tientes en porque vivo y directo. Como sea cierto, vengo a pecho descubierto. Yo a Serendipias voy sin ningún tipo de duda. Venga, pues vamos a buscar algo. Vamos a buscar algo y colaboración. Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ti, Ignacio, y a todo el equipo de Serendipias. Un placer. Serendipias, con Ignacio Crespo. Mario, ¿qué te pasa? Por el mar corren Mario. las liebres. No estás por bien. El mar corre, por el monte las Mario, sardinas. Trarara. ¿Qué haces? ¿Vienes borracho? No, Ignacio, es que como hoy estamos hablando de mentiras, pues te voy a contar que por el mar corren las liebres y por el monte las sardinas. No, ¿Y te será voy a tu último contar. programa? Puede ser, pero me iré súper contento, lo dejaré en todo lo alto, como los Beatles. Hoy estamos hablando de mentiras y yo te voy a contar unos cuantos ejemplos de mala ciencia, es decir, de noticias científicas inexactas, por así decirlo, que en su momento difundió la prensa y me parecía una buena introducción. Me gusta mucho. Vale, bueno, pues mira, resulta que la teoría del Big Bang, que ha dado nombre hasta a una serie de televisión muy popular, es mentira. ¿Cómo te quedas? Pues sorprendido. Pues no lo digo yo, lo dice un estudio publicado en The Astrophysical Journal Letters por los astrofísicos Sunil Bagnosi y Avi Loeb, que encima se hizo súper viral en su día, aunque a ver, igual la prensa se ha flipado un poco, Estoy un poco tirando piedras contra mi tejado, pero bueno, no pasa nada, esto es Serendipias. Los titulares decían que el Big Bang era mentira, pero el artículo científico de Bagnosi y Loeb no aportaba pruebas contundentes de ningún tipo, solo especulaciones bastante fantasiosas, por así decirlo, porque evidentemente todavía no comprendemos bien cómo fueron esos instantes de violenta expansión que sufrió nuestro universo. Pero eso no quiere decir que nuestro conocimiento actual, o sea, lo que ahora pensamos, lo que ahora sabemos, no quiere decir que pueda descartarse así a la ligera, como si nada. De hecho, he estado buscando un poco, he tirado de hemeroteca porque a Avi Loeb me sonaba de algo y veo que ya le hemos dado cera otras veces por cosas parecidas. Un frecuente de este programa. Un invitado asiduo. Podemos invitarla un día. Bueno. ¿Te parece? Puedes intentarlo si quieres, veamos lo que pasa. Tiraré de producción por ahí. ¿Qué más tienes, Mario? Pues agárrate porque traigo más. Resulta que se ha viralizado otro estudio y sugiere que el universo tiene 26.700 millones de años de antigüedad en lugar de los 13.800 millones que se pensaban hasta ahora. Es un trabajo de Rajendra Gupta en la publicación mensual de la Real Sociedad Astronómica y te lo explico rápidamente que tú no tienes ni puñetera idea. Sabemos la edad del universo gracias a una movida llamada corrimiento al rojo. Esto consiste en lo siguiente: la velocidad a la que se aleja un objeto hace que su luz se vuelva más rojiza hasta hacerse incluso invisible para el ojo humano. Así podemos deducir la velocidad a la que se alejan las galaxias de nosotros y por tanto estimar la edad del universo, porque sabemos que se está expandiendo aceleradamente y eso está bastante bien, aunque durante un tiempo parecía no encajar con lo que nos decían las estrellas y algunas galaxias más lejanas, pero descubrimos que era un error de calibración del telescopio, fíjate tú. Ya. Un tema de taller, algo ¿sabes? menor. De chapa y pintura, ¿no? Que estaba... La junta, la trócola. El becario le había dado así con el codo al telescopio y fíjate, y la que lió el becario. Y para Gupta no debe estar tan cerrada la cosa porque lo ha reabierto sin ningún motivo aparente, por si fuera poco... aceptando dos especulaciones ya refutadas. Vamos, un sinsentido que se ha llevado la bronca de toda la comunidad de cosmólogos. Digamos que Rajendra Gupta no es una persona muy popular, no le invitan a las cenas de cosmólogos. Pero a Serendipias la quieres traer también.
podemos hacer un debate, la tertulia, el próximo programa, con Avi Loeb y Rajendra Gupta. Me gusta mucho la idea, ¿eh? Y bueno, si os queréis pegar luego, como os peguéis los científicos, pues estupendo. Me lo voy a apuntar. Pero muy buenos ejemplos, la verdad, de que a veces la ciencia se equivoca de verdad. A veces son mentirijillas de vamos acercándonos a verdad y otras son mentiras. A veces se lía parda. Y hay que distinguirlas. Así que, Mario, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ignacio. Hasta la próxima. Come gather round, people, wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon La contrabiografía con Pablo Fernández. if your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. Hemos estado hablando de mentiras de la ciencia, de mentiras muy recientes, pero en realidad las mentiras de la ciencia son más cuanto más atrás vamos en el tiempo, o al menos mejor las reconocemos. Y para traer a alguien que, bueno, desde luego cometió muchas mentiras, ¿quién mejor que Pablo? Pero no porque él las haya cometido, sino porque nos habla de esta gente del pasado. Pablo, ¿qué tal? Muy bien, muy contento de que hayas hecho esa aclaración de que no soy el que las ha cometido. No, si tú mintieras no volverías por este programa jamás, está claro, el rigor... Efectivamente. El rigor es fundamental, pero nos traes personas que, aunque tenemos en muy alta estima por haber hecho grandísimas aportaciones a la ciencia, eran humanos y han cometido errores. Y entiendo que en este caso nos has traído a un grande entre los grandes. Efectivamente, hoy vamos a hablar de una persona que la verdad es que de entrada no nos viene a la cabeza como científico, pero muchas veces, si buscamos su biografía, sí nos aparece como el primer científico. Y vamos a hablar de Aristóteles. Hombre, claro, la gente pensará filósofo, pero en realidad Aristóteles tenía mucha ciencia detrás. Efectivamente. Pues vamos a escuchar un poco sobre su vida. Aristóteles nació en el año 384 a.C. en la provincia griega de Macedonia. Sus padres, ambos médicos, le aseguraron una buena educación y al quedar huérfano con 17 años, su tutor le envió a Atenas para que aprendiera en la academia del insigne Platón, que dejaría una huella indeleble en él durante 20 años. Al morir Platón, Aristóteles abandonó Atenas para fundar su propia escuela y la llamó Liceo, un lugar para la experimentación que se alejaba de las elucubraciones menos terrenales de su maestro. El renombre de Aristóteles creció y pronto se convirtió en tutor del mismísimo Alejandro Magno, al que pretendió convertir en un rey filósofo, aunque las conquistas del joven frustraron esos sueños. Aristóteles falleció un año después que su pupilo, durante un periodo de inestabilidad que sepultó su obra en Occidente durante casi 15 siglos. Hoy, su nombre resuena como el de una de las mentes más influyentes de la historia. Una de las mentes más influyentes de la historia y uno de los científicos más influyentes de la historia. Efectivamente. Hoy en día nos cuesta más pensar en Aristóteles como un científico porque lo estudiamos desde el prisma de la filosofía, pero el hecho es que la importancia que le dio a la experimentación cuando desarrolló su escuela y sobre todo a la anatomía comparada, es lo que hace que muchas veces le encontremos descrito como el primer científico. Porque fue un cambio. En vez de simplemente teorizar, llevaba las cosas a tierra. Eso es. Iba a decir se encargaba, pero más bien se preocupaba porque las elucubraciones que se hacían también tuvieran un reflejo en el mundo físico en el que nosotros vivimos, ¿no? Esto probablemente tenga influencia en el hecho de que sus padres eran médicos los dos. Entonces, el tema de toquetear por lo menos la parte de la anatomía humana sí que la tenía mucho más cercana. Claro, pero por ahora no nos has dicho nada malo, así que... No. ¿Qué tiene chungo Aristóteles? Pues la verdad es que como... a nivel de biografía no te creas que tanto, porque en la biografía de Diógenes Laercio solo pone que era falto de hábitos ascéticos y que tenía inclinación a la burla. Y Platón se metía con él llamándole el lector porque prefería leer a dar lecciones orales. O sea que tampoco es una cosa gravísima. No, yo no me ofendería mucho si me dijeran eso, la verdad. No, así a priori no. Entonces, he pensado que como el programa es de mentiras de la ciencia, vamos a comentar algunas de las peores mentiras que dijo Aristóteles. Como, por ejemplo, es que se me ocurre, ¿no? Cuando comentó lo de que el cerebro refrigeraba la sangre en vez de pensar con él. Eso es. Esta probablemente sea, si no es, la más famosa, la más conocida de todas. Y en realidad tiene cierta lógica, porque si lo piensas no hay nada que te indique a ti que estás pensando con la cabeza, con el cerebro. De hecho, en lenguaje popular se sigue haciendo muchas referencias al corazón en lo que se refiere a sentimientos, que en realidad también son pensamientos. Por ejemplo, recordar viene de corazón. Mira, por ejemplo. Entonces,
en ese sentido como que no era tan loco el asunto. Sin embargo, hay otras que sí que son más llamativas, como por ejemplo el hecho de la diferenciación tan grande que hacía entre hombres y mujeres, ¿no? Él hace como decía que todos los machos son superiores a las hembras, pero ojo, todavía superiores a los esclavos. Ostras, cancelamos a Aristóteles. Pues sí, un poquillo sí. Porque de hecho, la idea de un matrimonio igualitario le parecía una cosa completamente loca y fuera de lugar, y decía que era una cosa puramente de bárbaros. ¿Por qué los persas son tan crueles? Vamos, Nearco. Ese no es el tema de hoy, Nearco, pero es cierto que las razas orientales son bastante conocidas por su barbarie y su devoción esclava a los sentidos. El exceso suele llevar a la perdición de los hombres. Por eso los griegos somos superiores, practicamos el control sobre nuestros sentidos. La moderación. Eso espero. Pero vamos, que según él, el hombre tenía que ser como la parte activa de la procreación y la mujer era como la parte inerte. Y esto de ser esclavos de las pasiones y tal era una cosa que era puramente de bárbaros. Pero de todos modos, siendo un buscador de la objetividad, me sorprende que llevara a este punto, ¿no? Sí, bueno, también te digo que como buscador de la objetividad también se le pasó por alto el hecho de que los hombres y las mujeres tienen el mismo número de dientes, porque él decía que por alguna razón en humanos, cabras y ovejas los machos tienen más dientes que las hembras. Entiendo que igual le fue difícil encontrar a un griego de la época que hubiera conservado toda la dentadura. Bueno, sí, pero no lo había pensado así, pero efectivamente puede que esto tenga... Pero bueno, hay niños pequeños, podría haber contado eso. Sí, sí. De todas formas, Aristóteles dijo muchísimas cosas, no te creas que solo estas, ¿eh? Que hay una canción del Arcipreste de Hita que Paco Ibáñez, un poema del Arcipreste de Hita que Paco Ibáñez convirtió en canción que va precisamente de esto. Aristóteles lo dijo y es cosa verdadera, que el hombre por dos cosas se mueve: la primera por el sustentamiento, que la segunda era por haber juntamiento con hembra placentera. Bueno, vamos a bajar el sonido de esto antes de que diga más barbaridades. El caso, ¿qué más tenemos de Aristóteles? Porque hasta ahora hemos acumulado unas cuantas cosas cancelables, como hemos dicho, pero entiendo que no son todas. No, hay una que a mí me hace mucha gracia porque me hace pensar un poco en los humanos como tortugas, porque tú sabes que hay algunas tortugas que en función de la temperatura a la que están los huevos después de desovar, pueden ser machos o hembras, sí, ¿no? Al eclosionar. Pues él decía que, que el hombre, si tenía un esperma lo suficientemente caliente para compensar la menstruación fría de la mujer, vale, si lo vencía, salía un varón, y si no, pues salía una mujer. De acuerdo. De nuevo, no sé muy bien qué experimentación ha hecho para esto, pero en fin, como has dicho esto de la menstruación, casi mejor cerramos la sección y vamos dando paso a Moure. Muchas gracias, Pablo. Nada, muchas gracias a ti. No, Alejandro. Solo la gente vulgar cree esas patrañas, igual que creen cualquier cosa. Precisamente estamos aquí para educarnos en contra de tan alocadas pasiones. Moure oye voces. Me encanta tu sintonía. Hoy está, no se ve, pero he hecho voguing durante la sintonía. Que no pegaba nada, pero molaba un poco, ¿verdad? Yo acabo de aprender lo que es el voguing, ¿has dicho? Eso, joder, lo que hacía Madonna en el videoclip de Vogue. Es que no tienes cultura de divas. No tengo cultura de divas, pero en vez de hacer voguing, haz tu trabajo. Vale, dinos qué sí. preguntas has traído. Bueno, pues he traído preguntas relacionadas con mentiras, porque obviamente en la ciencia hay muchas mentiras, como la de que si te desenroscas el ombligo se te cae el culo, o que esto me decían a mí de pequeño, que si te tragabas los chicles, cuando te tirases pedos, echabas globitos. Que mira que me tragué chicles y no lo conseguí nunca. Era tu intención, era tu ilusión. Eso es mejor que hacer una tesis. Pero vamos con preguntas, ¿vale? Voy a por la primera. Dentro pregunta. Hola Maure, hola amigos. Hola. Oye, soy Alfonso Cardenal y estaba el otro día con un amigo y teníamos un debate. Nos habíamos zampado un cachopo enorme y teníamos que ver la discusión sobre cuánto tiempo teníamos que hacer la digestión. Yo le decía a mi amigo que eso ya no es así, que te puedes bañar después de comer, y él decía que no, que había que guardar la digestión religiosamente, que se lo había enseñado a sus padres. Y queríamos preguntaroslo a vosotros, que nos saquéis de nuestra duda. La ciencia es lo único que puede dudar de los padres, ¿no? Sí. Pero me encanta esta pregunta. ¿Cuánto hay que esperar para bañarte después de comerte un cachopo? Que ya dices, ya échate la siesta en un sofá o cómete de merienda una fabada.
Bueno, Ignacio, es obvio, todo el mundo sabe que después de comer, antes de bañarse hay que esperar 2 horitas, porque si no, ¿qué pasa? Corte de digestión. Pues ¿Y esto eso está es... mal? ¿Te mata? ¡Pues esto es mentira! Vaya. El corte de digestión es una mentira. Bueno, a ver, es una mentira con matices. ¿Por qué? Porque es cierto que si tú te metes en agua fría, puedes tener un problema, puedes tener lo que se llama una hidrocución. Como electrocución, ¿vale? Morirte por electricidad, pues hidrocución. Pero esto sí te mata. Esto te puede matar, Claro. exacto. Pero ¿Qué es? no es por un No. corte digestivo. Y te voy a explicar cómo funciona. Lo que sucede en la hidrocución es que, a ver, tú cuando... Tú estás, yo qué sé, tomando el sol, estás en el exterior y hace mucho calor porque estás tomando el sol o has hecho deporte. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tu cuerpo se calienta, tú sufres un proceso de vasodilatación, es decir, los vasos sanguíneos pues que están más cerca de tu piel, que están más hacia el exterior del cuerpo, se dilatan para que tú disipes calor a través de tu piel. ¿Qué sucede? Que en el momento que entras en agua fría de golpe, sobre todo si es agua por debajo de 18 grados, sucede lo contrario. Esos vasos sanguíneos se contraen de golpe para mantener el calor en el cuerpo y al contraerse tan de golpe puede bajar tu presión arterial bruscamente y que tengas una parada respiratoria, puede pararse el corazón o en casos más leves, pues simplemente puede disminuir el flujo de oxígeno al cerebro y que te desmayes. Pero claro, desmayarse en el agua... Sí, no está bien. No está muy bien. Pero esto, ¿qué tiene que ver con el cachopo? ¿Qué tiene que ver? Pues que en casos más leves y más habitualmente lo que puede suceder con una hidrocución es que tengas náuseas o vómitos. Por eso probablemente la gente durante mucho tiempo ha relacionado la hidrocución con la digestión. Pero en realidad no tiene nada que ver. Si tú quieres meterte en agua fría, da igual que hayas comido que no. Aunque sea una manzanilla, me puede pasar. Sí. Hay que meterse siempre poquito a poco, pues como hacen los abuelitos que se salpican los brazos, la barriga y tal. Y nada de salpicar a la gente ni tirar gente al agua, que eso es una machirulada de gente que tiene el cerebro poseído por el Brumel y el esmegma. Nada de nada. De verdad, la primera mitad de tus raids está muy bien, ¿no? El Brumel. Y luego ya tienes que pasar a tus cosas. Bueno, aquí he metido crítica al patriarcado. Eso está fantástico, eso siempre. ¿Qué otra crítica tienes? Venga, vamos a por la siguiente pregunta que también puede que tenga que ver con alguna mentira en la ciencia. Vamos a por ella. Hola, Maure. Soy Neo. Mi madre dice que si como dulces me pongo nervioso. Y no es verdad. ¿Se lo puedes decir tú? Gracias. Díselo, Moure, díselo. Que Bueno, pueda comer dulces todo lo que quiera. Vamos a ver. Es que todo el mundo sabe que los niños con los dulces se ponen como gremlins, ¿no? Pues no, esto también es mentira, porque no existe ninguna evidencia científica de que el azúcar produzca hiperactividad en los niños. Y se ha estudiado, ¿eh? Se ha intentado encontrar, ¿no? Sí, se ha intentado encontrar y nada de nada. ¿Qué sucede? Pues que normalmente los momentos en los que los niños se ponen morados a dulces, pues son fiestas infantiles, Claro. cumpleaños, fiestas en el cole, momentos en los que los niños están hiperexcitados, es decir, no les excita las chocolatinas ni las gominolas, les excita estar 4 horas jugando, haciendo el mogli, metiendo gusanitos en la Coca-Cola, poniéndole la cola a un burro o pegándole leches a una piñata, por eso están hiperactivos. Lo que sí que se ha investigado, ojo, es que hay un efecto de sugestión en los padres. Sí, porque en investigaciones se ha visto que los padres que tienen la creencia de que el azúcar vuelve hiperactivos a sus hijos tienen más probabilidades de decir que sus hijos están hiperactivos cuando creen que han consumido azúcar. Se sugestionan a sí mismos, es como un efecto placebo. Es un placebo. Mira, en un estudio se pidió a los padres que evaluaran la hiperactividad de sus hijos después de consumir una bebida con azúcar y todos decían que estaban más hiperactivos. Lo que ellos no sabían es que en realidad la bebida no tenía azúcar. Bueno, qué pillos, ¿no? Los científicos. Ah, que sí, más pillos que los niños esos. Totalmente. Así que yo creo que esto de que el azúcar pone hiperactivos a los niños, yo creo que es una conspiración de los padres para comerse las chuches de sus hijos, igual que el corte de digestión es una conspiración de padres y madres para poder echarse la siesta en la piscina sin tener que preocuparse de que los niños se estén ahogando en la piscina. Y esto no roza la conspiranoia en absoluto. Nada. De aquí a ponerme papel de plata en la cabeza, un pasito. Muchísimas gracias, Moure. Muchas gracias a ti. Esas han sido algunas de las mentiras de la ciencia, mentiras entre comillas, sobre las que hemos construido una de las catedrales culturales más complejas y maravillosas de nuestra civilización.
Hubo un tiempo en que el flojisto fue un concepto útil y que fantasear con el éter nos ayudaba a predecir parte del mundo. Por suerte, con el tiempo hemos encontrado explicaciones que daban cuenta de un mayor porcentaje de la realidad y que, por si fuera poco, prescinden de algunas de esas fábulas en las que alguna vez creímos. Porque recordemos que, ante todo, gracias a las ciencias y a sus acertadas mentiras, logramos predecir el tiempo, trasplantar corazones, poner robots en Marte y editar nuevas formas de vida. Estén a 1 milímetro o a 1 micra de la realidad, una cosa está clara, y es que la buena ciencia, funciona. Serendipias, con Ignacio Crespo. Take it too far, now I dwell in the sand like a fish on land. Like a fish on land. I started to get lost at the station where you left. Everything was falling off. Who am I without this man? Oh, fingers crossed at any cost. Knock, knock on wood. I hope I'm better off. I would kick your ass if I could, but I'm deep, deep down on the bottom of a well. I don't belong, can't you tell? This place must be hell. No more cookies in this jar. Did I take it too far? Now I dwell in the sand like a fish on land. I was getting lost in the quicksand. Pink clouds eating their way into my head. On and on until I'm bled. Superstitious, kind of vicious. Oh, knock, knock on wood. I was getting lost. And before I understood, I was deep, deep down on the bottom of a well. Seagrass was all I found. An alternative hell. No more cookies in this jar. Did I take it too far? Now I dwell in the sand like a fish on land. But I'm deep, deep down on the bottom of a well. I don't belong, can't you tell? This place must be hell. No more cookies in this jar. Did I take it too far? Now I dwell in the sand like a fish on land.